Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradezco la presencia de tan distinguidos panelistas. De antemano, muchas gracias. Estimados maestros y apreciables amigos, ciudadanos preocupados por la educación pública de nuestro país, distinguidos invitados del CENTE, compañeros de la sección 30, sean todos bienvenidos a este evento que, con motivo de la reforma institucional al artículo 3 y 72 de nuestra Carta Magna, nos convoca para analizar sus implicaciones y el contexto en el que se plantea para mejorar el sistema educativo mexicano. Lo primero que debo decir es que el docente sobre esta reforma institucional es conocido y amplio su discurso, diverso, crítico y a la vez propositivo de muchos sectores de la sociedad civil y académica, y desde luego de las secciones sindicales que aglutinan al Magisterio Nacional. En este debate nacional hemos asumido una postura que define nuestra visión y perspectiva sobre dicha reforma, en tanto que son muchos los factores a considerar, entre ellos lo que necesita realmente el sistema educativo para su transformación profunda, lo que necesita y contiene las políticas públicas recién aprobadas orientadas a este propósito. Tenemos claro como CENTE que la reforma constitucional recién aprobada tiene como antecedente los acuerdos y tratados globales a los que México se ha comprometido con organismos internacionales como el Banco Mundial y recientemente en 2012 con la OCDE, en el que diariamente se establece el contenido de la política del gobierno de la República en materia educativa para los próximos 10 años. En este acuerdo se observa la necesidad de que el Estado asume la rectoría de la educación, redefiniendo el papel de los profesores y directores de las escuelas públicas mexicanas, siendo esta una de las condiciones para establecer convenios de cooperación en materia económica, social, financiera y de intercambios comerciales. En el citado acuerdo se dice que se requiere poner éxito de las escuelas y los estudiantes mexicanos en el centro del diseño de política educativa, y para fin recomienda reforzar la importancia del papel que juegan los docentes, determinar estándares claros de la práctica educativa, garantizar programas de formación inicial docente de alta calidad, atraer mejores candidatos, profesionalizar la selección, contratación y evaluación de docentes, y vincular a los docentes y su desempeño profesional de forma más directa con las necesidades de las escuelas. Además, redefinir y apoyar un liderazgo a una gestión escolar de excelencias, consolidar el papel de los directivos escolares, fijando estándares claros, proporcionando formación, selección y contratación de profesionales. En suma, lo que se recomienda en este acuerdo es prácticamente una reforma educativa que se alinee a intereses globales, de mercado y a una reciente internacionalización de la educación, que muchos autores han definido como capitalismo académico. Bajo esta perspectiva, la prioridad del actual gobierno es delinear el sistema educativo mexicano y a esta serie de políticos internacionales que se preparen cabalmente desde los países desarrollados hacia los países elegantemente llamados emergentes, cuando en realidad son considerados como subdesarrollados. Bajo estas consideraciones, el análisis que estamos llevando a cabo en cada delegación de cada sección del país es tener claro cuál es el precedente de esta reforma y el antecedente y hacia dónde se orienta la política del actual gobierno. Tenemos claro también como CENTE que en este contexto internacional de referencia se suman intereses de empresas nacionales globales que están pujando por un cambio en el sistema educativo bajo el argumento velado y maniqueo de que son los profesores los causantes de la baja calidad educativa y no propiamente el Estado, cuyo entorno y abandono histórico ha mantenido el rezago a las instituciones educativas en todos los niveles y modalidades, no sin mencionar los bajos niveles de financiamiento que han frenado el crecimiento de nuestras escuelas y maestros en las últimas 3 décadas.
La reforma aprobada, pues, tiene como claroscuro de verdad y de engaño una argumentación falaz que se cae ante las evidencias de que hoy analizaremos en este evento. Quiero enfatizar también que en nuestro análisis como CENTE alcanzamos a percibir una tendencia de grupos políticos e intereses académicos poderosos que intentan frenar a los grupos sociales organizados y sindicales nacionales que luchan por los intereses de los trabajadores en varios sectores del país. Bajo este falaz argumento de que la democracia sindical no contribuye a la mejora de las escuelas y que frena la profesionalización docente de nuestros compañeros, nada más falso que esto, dado que la lucha magisterial es garante de la educación pública en México, tal como se ha reconocido en foros nacionales e internacionales, a tal grado que México es espacio para intercambio de experiencias pedagógicas en diversas escuelas públicas del país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Jesús Rafael Méndez Sala, nuestro secretario general de la sección 30 del CENTE. Enseguida tenemos la presentación del panel a cargo del profesor Domingo Reina Rodríguez. Tu tía Gloria, voy por ti. Buenas tardes, con el permiso de nuestro secretario general y de manera muy breve vamos a ver muchos datos para darle agilidad a este trabajo. Vamos a presentar a ustedes a los integrantes del panel. Los vamos a presentar por orden alfabético y empezamos con Bernardo Guillermo Bravo Rodríguez, docente desde 1972, autor de 2 obras pedagógicas, Ética Profesional en la Docencia, que la presentamos en este mismo lugar, y La Función Docente en la Educación. Es docente de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional del CENTE desde 1980, es presidente del capítulo regional noreste de unidades pedagógicas que abarca Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Zacatecas, y también ponente y conferencista en diferentes foros a nivel estatal y nacional. Bienvenido, Guillermo, y gracias por acompañarnos. Nuestro amigo también, el ingeniero Carlos Renán Castillo Pastor, un activista de cuestiones sociales, promotor, entre otras cosas, de la lucha contra el cáncer en Ciudad Victoria y en Tamaulipas. Actualmente presidente del Sindicato Patronal de la República Mexicana, o sea, la Coparmex, centro en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gustavo Adolfo García Paz, egresado de la Escuela Normal Rural de Tamatán, cursó las especialidades de Ciencias Sociales, Pedagogía Normal Superior en la Normal Superior de Saltillo. Ha participado como docente y directivo en todos los niveles educativos, a excepción de preescolar. Creador de algunos sistemas educativos, impulsor de las telesecundarias y del telebachillerato en Tamaulipas, creador también en Tamaulipas de los colegios de bachilleres identificados como COBAC, y también ponente y conferencista en diferentes foros de educación. Bienvenido, Gustavo, y gracias por estar con nosotros. Nuestro amigo en los medios de comunicación, el periodista y comunicador desde hace 28 años en la televisión. Inició en Monterrey y de hace muchos ayeres lo tenemos en Ciudad Victoria. Actualmente Pepe Cortázar es conductor de noticias en Televisa Victoria y nos manda, o les manda un mensaje a los que quieran verlo. Dice que está en noticieros de 9 a 10 de la noche. Ahí los espera. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Y todo este gran equipo de intelectuales está comandado, va a estar dirigido en este panel por el profesor Mario Vargas Suárez, maestro normalista de la Escuela Normal Particular Ignacio Manuel Altamirano y de la Escuela Normal Superior de México. Hizo maestría en Comunicación Académica en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela en Comunicación y Periodismo en España.
el profesor fundador de la Normal de Educadoras, de la licenciatura en Educación Primaria en la BEM, educación, también ha trabajado en Educación Física y en Ciencias de la Educación. Es columnista tiene su columna en el diario Mare Magnum, bueno, ya no está en el diario, pero la columna sigue, Mare Magnum, y director hasta 2012 de la revista jurídica Ars Inveniedi hasta el 2002, catedrático actualmente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Él va a tener la conducción. Les agradecemos su disposición para acompañarnos y sobre todo les agradecemos sus opiniones a este asunto que nos ocupa. Los dejamos con el panel. Mario, tienes la palabra y somos todo oídos. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco la invitación a los organizadores sobre este importante tema que ha despertado no solamente polémica hacia el interior del Magisterio Nacional, sino incluso también en algunos círculos de padres de familia y de la sociedad en general. A continuación voy a dar una breve referencia, muy breve, para que vayamos entrando un poquito en materia. Con fecha 12 de diciembre del año pasado, la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Enlace Legislativo, envió a la Cámara de Diputados el expediente que llevaba en la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación, enviada por el Ejecutivo Federal. En la iniciativa de decreto destacan varios aspectos, desde la modificación de algunas fracciones de los artículos 3 y 73 constitucionales hasta el contenido de algunos artículos transitorios, de los cuales se desprenden tres grandes rubros. Primero, creo que vale la pena ver el papel del director y la gestión escolar. El segundo tema, la permanencia de los profesores para la evaluación de la educación. Y tercero, el Instituto Nacional que tanto ruido ha despertado. Los trabajadores de la educación, a través de su organización sindical, han declarado en distintos foros la aceptación y participación decidida en la reforma educativa que, de hecho, a este 1 de febrero la han aceptado la mayoría de las entidades federativas. Sin embargo, ni el Congreso de la Unión ni las legislaturas de los estados han escuchado la voz de los maestros que se manifiestan en su desacuerdo, y un desacuerdo rotundo a varios de los aspectos que se van a señalar con toda seguridad en este foro, por lo que se ha generado un ambiente de incertidumbre, también incluso laboral, para los maestros. La idea central de este panel es que los especialistas que ahora me acompañan en materia de educación y por la representación social que tienen en el caso de la Coparmex y en el caso de los comunicadores como es Pepe Cortázar, hoy utilicen este espacio para determinar sus puntos de vista en el tema sobre la reforma educativa, que se está convirtiendo en un mare magnum, no es comercial a mi columna, un mare magnum de interrogantes y lamentablemente no hay respuestas certeras. El objetivo del panel, por lo tanto, es de insistir en el análisis, la reflexión metodológica y la conformación de criterios que permitan unificar tanto el magisterio del Estado como los participantes directos e indirectos en esta reforma más que administrativa, más que educativa, es administrativa. A continuación me voy a permitir sugerirles la metodología o la dinámica en la que vamos a participar. Estoy sugiriendo que, en base a los tres temas que ya se han mencionado, insisto, el primero, el director y la gestión escolar; segundo, la permanencia de los profesores en el sistema educativo nacional; y el tercero, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Estoy sugiriendo que cada uno de los panelistas tengan 5 minutos, vemos el primer tema, dan su punto de vista, pasamos al segundo tema, así hasta los tres temas. A continuación damos una conclusión y abrimos un espacio para que los participantes puedan hacer preguntas directas a los panelistas.
hacemos la conclusión general del evento y participa el representante del Comité Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Lo pongo a su consideración, si les parece bien. Bien. En base al marco de referencia que me he permitido leer, les preguntaría a los panelistas sobre el primer tema. Agotamos el primer tema, que es el director y la gestión escolar. Empezamos con el maestro Bravo, por favor. Bueno, la primera consideración es que es muy obvia. El director es el cerebro y es el corazón de las instituciones educativas. Es quizá el rol de mayor trascendencia. Mueve, congrega, aglutina, gestiona, promueve, lo es todo. Por tal, la sociedad mexicana tiene una conciencia muy clara acerca de esta trascendencia y de este papel. Y yo creo que el prestigio social y la autoridad académica de un director se le da su desempeño en todos sentidos. Yo creo que el director, como cerebro y corazón de una institución, gana o no un prestigio por todo aquello que hace o deja de hacer, nada más. Nada más que en esa tarea tiene un equipo, vale la pena decirlo, el equipo lo impulsa, lo mueve. Hay veces se tiene un proyecto de trabajo amplio, grandísimo, a muy largo plazo. Hay veces hay limitantes del medio social. El medio social y cultural limita la acción de las escuelas que encabeza el director. Le confiamos una tarea difícil, además ingrata, porque los resultados se evalúan a largo plazo, se le juzga ahora, y sin embargo el producto del trabajo del director y del maestro es a muy largo plazo. Jamás se piensa en esa cuestión, no lo sabemos. Después de 25 años vemos alumnos talentosos y en el momento aquel juzgamos al maestro. Mal. Al maestro le han quitado mucha autonomía y al director también. La escuela necesita autonomía para promover. La escuela es muy peculiar en cada escenario. No puede limitarse la acción de un director a un estereotipo, a una limitación de ninguna consideración. Es que la educación no es un asunto cualquiera, hombre. No es un asunto simple, no es un asunto sencillo. Ni el trabajo del maestro es cualquier tarea. El maestro es un trabajador distinto, totalmente distinto. Nos juzgan por horas y hablamos de horas, y sin embargo no se mide en cuestión de horas ni su trabajo ni su rendimiento. Nos limitan. Muchas veces hasta el sistema mismo de evaluación le han venido despojando. El maestro es quien sabe juzgar exactamente el momento en cuando evaluar a sus alumnos, y le han limitado. Sabe qué repetir y en qué. Lo limitan hasta un programa. Perdón, Mario, yo creo en una educación que vuelva a lo básico, porque lo hemos perdido. Creo en una educación que enseñe bien a leer y escribir y a contar primero, que no andemos con utopías, y sobre todo en este escenario de la reforma, quitarle ese ingrediente de las pasiones. Quiero recordar a Jean-Baptiste Poquelin, Molière, cuando dijo: las pasiones nos engañan a veces y nos hacen ver ciertas apariencias contrarias a la realidad. Cuando juzgamos con apasionamiento nos equivocamos. Necesitamos en todo el país bajarle ese apasionamiento, ese juzgar apresurado, ese juzgar con prisa, y sobre todo ese prejuzgar, porque el prejuicio entra primero que el juicio y es malo. La pasión hace aparecer al prejuicio. El juicio sereno, tranquilo, objetivo, pasa a segundo plano cuando las pasiones son las que hablan primero. Y aquí parece que el ingrediente político, filosófico y de otro orden está ganando un escenario, cuando no debería ser así. Este es un asunto estrictamente académico, y coincido, Mario, contigo, que lo más importante es pensar en una reforma a la educación en general. Nadie ha hablado de la necesidad de reformar programas televisivos, nadie ha hablado de reformar otras instancias que también socializan.
Nadie ha dicho que el papel del maestro, el impacto social del maestro en el educando es un 15%. Todo lo demás es la acción de todas las instancias, político, culturales, familiares, religiosas, y nadie les ha tocado. Y nadie les ha tocado. Pero le comentaba aquí al señor Castillo hace un momento, que me sorprende también. ¿Y quién ha pensado en evaluar al docente en la educación particular? ¿Y quién ha pensado, por ejemplo, en cómo filtrar que no dé clase cualquier sujeto en una institución privada? ¿Y quién ha pensado en eso? Nadie lo ha dicho, porque además entran las pasiones. Lo que hay que juzgar es a la escuela pública. Y lo confieso y lo reitero, no fui a preescolar porque era de niños de una posición, y sin la escuela primaria y sin la escuela secundaria pública para trabajadores no hubiera ido a ningún grado más. La escuela pública nos merece todo el respeto y es una conquista que tenemos que defender en todos los escenarios. Mario, concluyo. Muy amable maestro Bravo, creo que es de pensar esos medios que tanto apoyan la educación. Buena interrogante. Y precisamente hablando de medios, vamos a pedirle a Pepe Cortázar que nos hable acerca de su punto de vista, precisamente del director y la gestión escolar. Muchas gracias, Mario. Muy amables. Muchísimas gracias. Pues gracias por haberme invitado a la sección 30. Gracias, maestro. Gracias. ¿Dónde está el profe Domingo? Me puso a estudiar y la verdad las cosas no entendí nada. Pero muchísimas gracias y me siento muy halagado de, sobre todo, formar parte de este panel con gente tan experimentada, con el maestro Gustavo, el maestro Castillo, el maestro Bravo, Mario. Yo quiero hacerles una cita, que hay un autor que ustedes conocen, y dice: el tema de la educación es un tema demasiado serio para que lo abandonemos exclusivamente en manos de los políticos, que no se ocuparán de él si no lo suponen de interés urgente para su provecho electoral. Y la verdad de las cosas es que a todo esto yo le estoy viendo pues una carga política. Y el director de una escuela merece respeto, pero me voy a poner como medio de comunicación. Al medio de comunicación van un grupo de maestros, un grupo de padres de familia, a inconformarse, a quejarse y decir que el director está cobrando cuotas de más, que el director no cumple con su horario, que el director no promueve, que el director, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros como medio de comunicación, pues sacamos la nota. Y hostigamos, criticamos y decimos, porque fue un grupo de maestros, fue un grupo de padres de familia a quejarse de ese director. ¿Y cómo le hacemos si no respondemos de esa manera? Tenemos que responder porque es un grupo de padres, es un grupo de maestros que merecen respeto también. Pero ¿por qué no van el grupo de maestros, el grupo de padres de familia a decir que el director está promoviendo, está haciendo una labor excelente y que quieren que el medio de comunicación lo diga? Y lo diga abiertamente porque el director de la escuela tal está haciendo un papel excelente y queremos que el director, usted diga ahí en el medio de comunicación que el director está haciendo un buen trabajo. ¿Por qué van y dicen el mal trabajo, el mal desempeño? Entonces el medio de comunicación creo yo que cumple una labor muy importante también en la promoción, también en promover a un maestro, a un docente. ¿Y cómo? Es difundiendo. ¿Y por qué? Porque la sociedad quiere saber quién es el director, si cumple o no con su función, si en realidad está cumpliendo con el papel de maestro. Entonces el medio de comunicación tiene un papel mucho pero muy importante. Yo a lo largo de muchos años en la televisión me he dado cuenta que es más el protocolo que cumplen los padres de familia o los maestros para hacer señalamientos negativos que positivos. Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no vemos desde otro punto de vista? ¿Por qué no cambiamos de inercias? ¿Por qué no vemos
el lado positivo del director, el lado positivo del maestro, y que el medio de comunicación sea también el que promueva a un docente, porque es también parte importante en una sociedad así. Mario, gracias. Gracias, Pepe, muy amable. Pues lamento decirlo, pero creo que sí hay mucha razón. Sí, es cierto, siempre exhibimos lo negativo y pocas veces exhibimos lo positivo. Es cierto, Pepe. Gracias. Maestro Gustavo, adelante, por favor. Muy buen día para todos y muchas gracias por esta oportunidad. Cuando hablamos de reforma, tenemos que iniciar por analizar el concepto. Hay que darle una nueva forma. Quiere decir que esto no nos está funcionando bien. Es una forma diferente la que tenemos que tomar, porque los resultados no son satisfactorios. Pero la responsabilidad no está en el maestro, no está en el director, no está en el inspector, en el supervisor, jefe de sector, no, está en el sistema, que no se ha preocupado por alinear todos los elementos, todas las condiciones que inciden en el alumno. Creo que no podemos pudiéramos pensar que no es posible tener un supervisor dentro de cada salón, que es el microuniverso en donde se mueve el maestro y en donde él está en contacto directo con los niños o con los jóvenes. Él es el que está determinando el proceso del conocimiento. Y el proceso de conocimiento es algo muy serio. Significa nacer con él. Entra un niño al salón, no sabe multiplicar, por decir algo. Cuando abandona el salón, lo sabe hacer, ya no es el mismo, ya es otro. Entonces, hay que ponerle atención especial al maestro. Hay que ponerle atención especial al maestro en esta, la que se dice reforma educativa, que ya se ha mencionado. Pues no sé dónde estará por ahí, pero hasta ahorita se perfila como una reforma administrativa, no como una reforma a la educación. Resulta que nos encontramos con algunos antecedentes muy serios que no supimos aprovechar. Hubo un tiempo en el cual, y si ustedes recuerdan, hubo una explosión en la formación de maestros de educación secundaria. Porque cuando terminamos la educación normal, nos dijeron que la educación primaria era de transición. Vete a trabajar a la primaria, pero inmediatamente inscríbete en la normal superior para que te vayas de secundaria, porque ahí vas a ganar más. Entonces, primaria era nada más para estarme un tiempo y esperarme para acomodarme en el siguiente. No hubo un sistema desarrollado para que el maestro permaneciera en primaria con todos los estímulos, con todos los apoyos, con todos los recursos, para que se desarrollara ahí y para que ahí creciera él en todos los sentidos, horizontal y verticalmente. Entonces resulta que primarias, el sistema educativo lo crea como un centro de expulsión, no como un centro de retención. Y entonces simplemente lo que tenemos que hacer es pásate porque de arriba hay más. Los que estamos aquí recordamos Ciudad Victoria, que julio y agosto por los años 70 se sobresaturaba de maestros que venían de todo el país a hacer la normal superior. ¿Para qué? Hasta ahí secundarias. Bueno, y la primaria queda de paso. Después platicamos de eso. Entonces, el sistema educativo trae algunas cuestiones de origen que deben revisarse y deben analizarse. Hay otro factor determinante que Carlos Ornelas, en su libro Transición de Fin de Siglo, lo precisó. Necesitamos con toda precisión revisar la agenda del maestro. Lo estamos sobrecargando de tareas, todo lo que se les ocurre. Llega la Cruz Roja al maestro. Llegan los de los bomberos para hacer una campaña, vete con el maestro. Que hay que hacer un meeting, no hacen, llévate a los alumnos para tal auditorio.
hay demasiados distractores que no le permiten al maestro concentrarse en su labor. Y entonces, todos esos elementos deben entrar en la reforma educativa para que el maestro se concentre en su tarea. No olvidemos, las aulas son placentas sociales. De ahí nacen nuevos niños, nuevos saberes, nuevas personas. Lo que decíamos, conocimiento es nacer con él. El conocimiento es permanente, es continuo. Y entonces, la reforma tiene que incluir los elementos fundamentales. Si el director es buen director, pero los músicos no se saben las partituras, la sinfonía va a salir mal. Podrá ser magnífico director. Entonces, es necesario que la reforma educativa sea integral. Tome en cuenta todos los elementos. Les voy a dar otro dato, dos datos curiosos, que no los tomamos en cuenta y si los aprovechamos y nos metimos a ellos. Algunos tuvimos la fortuna de estudiar la escuela primaria y la secundaria mañana, tarde y sábados, lunes a viernes y sábados. De repente crece la población porque hay campañas donde se invita a la población rural a concentrarse en el medio urbano, y entonces hay abusadillos por ahí que compran terrenos, hacen lotes y ahora sí, vente a vivir acá. Y jalaron a la población. En los años 50 la población era 80-20. 80% de la población está en el medio rural y el 20% en el medio urbano. Resulta que cuando se concentran, el Estado no es capaz de construir unas escuelas suficientes, y entonces la solución la encuentra muy facilita. Un edificio son 2 escuelas, y entonces córtale toda la formación del alumno, mutílala, y entonces ahí, ahora sí, escuela matutina y escuela vespertina, y luego va el rebote en las secundarias también, y entonces se queda solamente en la parte de información lo que se le otorga al niño, y es información lo que no tiene forma. Y el otro modelo era de información y de formación. Tenía todos los dos elementos para desarrollar integralmente a la persona. Y el maestro tenía tiempo de poder desarrollar todas sus facultades, toda su formación, toda su vocación, todo su interés. Porque es el detonante del desarrollo social. Al desarrollo social lo medimos por la educación. Y si el Estado somos todos, y el gobierno es el que simplemente es el administrador, no le pone atención debida a esos elementos centrales, no nos quejemos de lo que nos está pasando ahorita al exterior. Lo que está pasando al exterior no es casualidad, es causalidad. No olvidemos de López Velarde, que lo dijo con toda precisión: lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado. Lo que está en las raíces es lo que está afuera, es todo. ¿Qué necesitamos? Hacer una revisión seria, minuciosa de todos los elementos para poder considerar que exista una verdadera reforma, pero no administrativa, sino educativa. Otro dato curioso: a los que nos ha tocado andar por ahí participando en la instalación de nuevas oportunidades educativas, la planeación urbana de los municipios no incluye reserva territorial para las escuelas. No hay reserva territorial para las escuelas. Tienen que andar tironeándose y batallándose y peleándose. Y nomás les pongo un ejemplo aquí muy chiquito que está cerquita en Llera. Un día fuimos a instalar teníamos la autorización para una nueva institución. Y dice, pues si hay terreno, pero mira, está allá, lo vende el señor fulano de tal. ¿Y quién tiene dinero para comprarlo? Pues nadie. Pues el ayuntamiento dice, no tenemos dinero. El señor lo vende muy caro. Y hay para acá también, pero ese, mire, es casi un basurero, es un basurero y nadie lo quiere ese. Pues ahí no voy a poner una escuela. Dice, mire, pues no hay más que en esa placita pública, ahí ponemos la escuela. Ahora sí, un parque recreativo para la población, se lo quito para hacer una escuela. Entonces,
No hay en la autoridad educativa una planeación para dejar reserva territorial, y ni el Estado prepara o presupuesta los recursos suficientes para crear escuelas, que ahora estamos hablando de tiempo completo, y que son el modelo que ya vivimos hace unos años. En lugar de hacer una escuela primaria de 2 turnos, pues debió haberse construido otro edificio. Pero no teníamos terreno, mejor hicimos lotes para venderlos, para comercializarlos. Y ahí hay muchas perversiones que hay que tener cuidado en revisar. Si queremos verdaderamente hacer una reforma educativa en donde los actores centrales, tanto familia como escuela, que son en la escuela se concentra, vamos a decir, el director, maestros y el núcleo y la razón de ser, que son los alumnos, estén atendidos con toda propiedad, que la autoridad esté debidamente persuadida. A veces llama la atención que en una administración pública del gobierno del Estado, y en particular de Tamaulipas, tuvimos 5 secretarios de educación. Pues yo no sé a qué hora se pusieron de acuerdo, se coordinaron, o se enlazaron, o se articularon para lo que estaba haciendo uno lo continuar el otro, a cada quien hizo lo que se le ocurrió. Pero lo que sí es cierto es que le pegó abajo, le pegó a la educación. Entonces, hasta en eso tiene que revisarse en la reforma educativa, que quienes están al frente de las funciones de la educación sepan de lo que se trata, que no se improvise, que se tenga demasiado cuidado. Estamos pensando en evaluar al maestro, pero no al funcionario. Y entonces el que tiene la autoridad es el que no sabe de lo que se trata abajo, y entonces hace lo que se le ocurre. Observen otro fenómeno que está sucediendo dentro de la administración. Resulta que la administración educativa está en manos de subjefes que no tienen autoridad porque dependen del jefe del departamento. Y el jefe del departamento le dedica un 95% del tiempo a la administración y un 5% a la educación. Chihuahua, entonces, como que hay que pensar en un reordenamiento también ahí al interior. Y por qué no decir, saque la administración, pónganla a funcionar la administración, coordinación con planeación y con la administración, y deje a la educación. Tenemos un Consejo Estatal Técnico de la Educación que puede ser la unidad rectora que articule los niveles educativos y que ahí se concentren todos. Recuerdo que con el maestro Noé hicimos la propuesta cuando entraba creo que Thomas Yarrington. Sí, la vieron, nomás la vieron, como no está muy buena, la agarraron, la guardaron. Llega también Eugenio Hernández, la repetimos, la volvemos a armar y decimos, por favor, hágale cirugía. La educación, dedíquela, que sean educadores los que dirijan la educación, porque mientras esté con esta estructura, el jefe del departamento no va a tener tiempo de atenderlo, y el subjefe no tiene la autoridad suficiente para poder hacer las acciones, porque tiene que pedir permiso y no hay quien se lo dé. Entonces es necesario que se haga esta revisión muy seria, muy formal, para que ahora sí, cada quien en lo suyo y cada cosa en su lugar. Muchas gracias, maestro. Fue amplia la reflexión que el maestro Gustavo García Paz nos hace, y no debemos perder el centro, el director en esta temática. ¿Cuántos directores, tanto de la zona urbana como de la zona rural? Y un tema también importante que se rescata en este contexto, que es precisamente las escuelas de tiempo completo, que sería interesantísimo abordar el tema, pero por falta de tiempo no lo vamos a poder hacer. Vamos a pedirle al ingeniero que nos haga favor de dar su punto de vista sobre el director y su gestión escolar a nombre de la Coparmex. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero empezar por felicitar al sindicato. Estoy gratamente sorprendido, así lo digo con todas sus palabras, de esta reunión. Esto
no puede ser lo más positivo porque hace falta los actores. Pero creo que es un gran inicio, una plataforma de despegue para lo que sigue. La reforma educativa que presenta el presidente de la República, dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México, considera 5 ejes rectores fundamentales. La creación del servicio profesional docente, que se propone para reconocer a los maestros, el mérito de los maestros. Bueno, gracias. Asegurar el acceso a plazas docentes con su esfuerzo, eliminar las plazas vitalicias y dar a los profesores, directores y supervisores certidumbre laboral. Estimular a los docentes que resulten más aptos para, como consecuencia de la evaluación correspondiente. Este sistema de evaluación permitirá analizar la relación entre el desempeño de los profesores y los aprendizajes de los alumnos, detectando las áreas de oportunidad de cada uno. También dota de autonomía al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, el INE, para consolidar el sistema de evaluación educativa que fortalecerá la transparencia y equidad de la evaluación. Otro objetivo es el ampliar el programa de escuelas de tiempo completo de manera gradual, conforme a la suficiencia presupuestal, a 40,000 planteles, estableciendo que la jornada educativa sea de 6 a 8 horas. Las instalaciones sean aprovechadas para el desarrollo académico, cultural y deportivo. Actualmente, bajo este modelo, se cuenta con aproximadamente 13,000 escuelas. Crear un sistema de información y gestión educativa, con el cual se entrega una base de datos que contenga la información específica del número de docentes, escuelas y maestros, que permitirá generar políticas adecuadas a las necesidades educativas. Y lo que tenemos como tema: robustece la autonomía de gestión de los centros educativos, ya que les otorga mayor capacidad de acción a los directores en la toma de decisiones. La reforma beneficia a México, a todos, a los alumnos, a los maestros, a los padres de familia, y busca el marco jurídico para una educación de mayor equidad. No atenta en contra de los docentes ni de sus derechos individuales o colectivos. Coparmex fue uno de los impulsores de esta reforma. Tenemos años luchando porque la reforma a la educación se dé. Estamos seguros que con la aprobación de la reforma reciente tenemos los cimientos para construir entre todos, ¿verdad?, las leyes que rijan en la nueva cancha en la que vamos a participar todos. No se trata de culpar a los maestros, no se trata de culpar al gobierno, se trata de reconocer honestamente que no hemos hecho en ese sentido un buen trabajo y que tenemos que hacerlo mejor, y que lo tenemos que poner en blanco y negro. Debemos de
establecer las reglas del juego de la participación de los padres de familia en la escuela. Debemos de establecer las reglas del juego para la participación de la sociedad civil interesada en la educación pública. Pero es un trabajo que tenemos que hacer todos, sentados así como estamos ahorita, y decir cuáles son los fundamentos que le vamos a dar a esta oportunidad histórica que tenemos de reinventar o darle la reingeniería a la educación en el Estado. Vicios tenemos muchos, de todos lados. Inclusive necesitamos hacer participar más a los padres de familia en las escuelas, pero también tenemos que normarlas. Y si no tenemos reglas claras para poder participar cada quien y tener la responsabilidad en cada uno de esos, no vamos a poderlo lograr. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Yo creo que esta reflexión, y la leo textual, la participación de la sociedad civil en la escuela para dar una reingeniería a la educación, yo creo que mueve, y mueve mucho. Porque, perdón, lo tengo que decir, aquellos que fueron mis alumnos no me van a dejar mentir, que pongo muchos ejemplos. Y aquí se me viene en primera instancia mi familia, la familia de ustedes. La gran mayoría trabajamos mamá y papá, y muchos no tenemos oportunidad de salir a las reuniones de maestros, y como maestros lo sabemos. ¿Cómo vamos a participar en una forma directa, entusiasta, si lo que queremos es ganarle tiempo a los niños precisamente para convivir con ellos, para convivir con la misma familia? Si es muy fuerte, aquellos que recuerden desde vanguardias revolucionarias del CENTE, por favor, hubo alianzas con los padres de familia y lamentablemente nunca de verdad se construyeron cosas operables, quedaron en el papel nada más. El siguiente tema es la permanencia de los profesores en el sistema educativo nacional. Ese tema, esa palabra que en un momento dado puede asustar y está asustando a muchos maestros acerca de la permanencia en el trabajo, la permanencia laboral. Le voy a suplicar al maestro Bravo nos haga favor de abordar este tema, por favor. Gracias Mario. Pues el asunto es muy simple, muy sencillo. Podemos caer en hacer víctimas a los maestros. Podemos calificarlos en una primera instancia de culpables sin serlo. ¿Hasta qué punto es culpable y hasta qué punto es víctima? Vamos, sin apasionamiento. Muchos docentes en muchas partes del país, en las escuelas públicas y privadas, se han apartado del camino de la ética, es cierto. Pero bueno, sin apasionamiento y sin caer en la generalización, se juzga al todo por algunas de sus partes. El juicio es muy duro para el maestro, eso no tiene vuelta de hoja. La exigencia social para el maestro es el triple de lo que pueda tener un médico, un abogado, un ingeniero, un comunicador, un empresario. La exigencia del maestro es tremenda. Yo creo que en esto de la permanencia se tiene que tener mucho cuidado. La permanencia en una actividad donde entran tantas causas adyacentes a la educación, que así se llama, tantos factores externos al proceso educativo, tantas cosas. Yo creo que sería injusto una permanencia valorada de manera unidireccional, de manera atribuible solo a un factor cuando no es así. No es cierto. Vamos, a la sociedad le hace falta corregir muchas cosas primero. No sabemos qué tipo de economía
qué tipo de nutrición, qué tipo de integración familiar trae ese educando. Y vamos a juzgar el rol del maestro. Muchas veces pudo hacer milagros con un alumno de condición difícil, con escasez de materiales. Esa permanencia me recuerda dos cosas. Voy a citar lo que dice la Ley General de Educación en su capítulo 2. Dice: corresponde exclusivamente a la Federación, entre otras atribuciones, realizar la planeación, la programación y la evaluación. Dice del sistema educativo, no dice de una de sus partes. Y el sistema educativo, de acuerdo a la misma ley, tiene 7 partes. Están educandos y educadores, están autoridades, están instituciones desconcentradas, están hasta las universidades con autonomía. Están 6 elementos fundamentales. No dice que se tenga que evaluar a una de sus partes. También hay que echar abajo aquello de que el profesor no quiere la evaluación. Eso no es cierto. El profesor que hace su trabajo siempre está pensando en la evaluación, pero no con los propósitos incorrectos que se quieren atribuir. Porque ahora, si la ley es de julio del 93, ¿y por qué hasta ahora se ha pensado en esto? A mí me llama la atención, porque si es una facultad exclusiva de la Federación hacer todo esto, no se venía haciendo. A ver cómo valoramos que hubo 4 secretarios de educación con Salinas, 4 con Cedillo, o 5, estoy acordando un poquito más. De Fox no digo nada, porque el que estuvo, nunca nos dimos cuenta que empezó, por eso no nos dimos cuenta cuando terminó, nada más. Pero después, en el pasado gobierno, terminamos con uno muy bueno, pero en medicina. Y así no se vale. O sea, valorando la gestión, ¿qué continuidad ha tenido? Entonces, solo hacer culpable al maestro de un proceso más complejo, Mario, es injusto. Mi convicción es que la permanencia no debe quedar sujeta a apreciaciones subjetivas. Cuando se habló la primera vez de los aspectos que tenían que tomarse en cuenta para valorar al maestro, cuando se dijo primer concurso de oposición para los maestros, perdón, no es cierto. Yo llego en octubre del 80 a la Universidad Pedagógica por concurso de oposición. No era verdad aquello que fuera la primera, no es cierto. La universidad, por decreto de creación, la Pedagógica Nacional, lo tiene como vía de ingreso el concurso de oposición. Pero bueno, también recuerdo aquí que podemos caer en apreciaciones subjetivas sobre un desempeño muy peculiar, el del maestro. Habría que valorar también primero esta permanencia de secretarios de educación de la Federación, esos planes y programas que le piden al maestro desarrollar al cuarto para las 12, esas disposiciones de que era para ayer, esas cosas donde el profesor lo colocan, como dijo aquí Gustavo, haciendo muchas cosas, ese tiempo real que dedica a la enseñanza, esa actividad puramente pedagógica, horas de contacto pedagógico, y todo eso podemos caer en errores si no valoramos lo fundamental. Esto es cuestión de presupuestos. Hace unos días alguien comentó, como delegado de la Secretaría de Educación Pública, algo que me parece muy subjetivo también. El 90% del presupuesto es para pago para nómina. Párale tantito. Hay que ver cuánto se ha incrementado realmente el presupuesto. Pero hablo de incremento a precios reales, no en cuanto a cantidades, ¿sí? Hablo de presupuestos de veras de incremento, en formación de maestros, en actualización de maestros, en mejoramiento de instalaciones, en infraestructura, en construcción de escuelas, no en improvisación de escuelas, en prestaciones. Y yo recuerdo la única reforma integral para mí, válida, buena, completa, integral, así lo he dicho en los medios allá en Tampico, que fue la de López Mateos, donde sí se habló de impulsar las acciones del CAPSE que venían desde el 43, donde sí se habló de mejorar la condición social del maestro, desde ahí gana el maestro más y mejor, donde sí se habló de libros de texto gratuitos. Perdón, si no hubieran llegado
a mi mesabanco la primera dotación de libros de texto gratuitos, el primer reparto, no hubiéramos tenido ni para los libros. Y también ahí se contempló reformular planes, programas, prestaciones, construcción de escuelas. Es ahí donde aparece el aula tipo CAPSE como la vemos hoy, esa ligerita a dos aguas, muy ligera. Es el tipo de reforma que queremos. Pero además voy más allá, la reforma a la educación como fenómeno social. Yo creo que aquí, en esta responsabilidad de evaluar, tenemos que ver a profundidad. Han dicho por ahí una reforma de gran calado. Yo digo a profundidad, y que involucre también a muchos aspectos que ahora no están siendo valorados. Valorar la permanencia es correr riesgos de su subjetividad. El juicio sobre esta actividad parece difícil cuando se trata de una actividad muy sacrificada, injustamente prejuzgada y sobre todo causante de todos los problemas. Qué difícil es tener que evaluar a quien carga a cuestas casi siempre aquello que dice es que el maestro es culpable, perdón, más me parece víctima. ¿Quién ha dicho que hoy el 80% de los padres de familia, la madre de familia ha dejado de ser la primera maestra? ¿Quién ha dicho que el maestro ahora tiene que iniciar hábitos que antes correspondían a los padres? Yo sé que hay muchos factores ahí, el trabajo de la madre, del padre. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con las escuelas cuyos padres, su trabajo en los centros urbanos es pasar por sus hijos al mediodía y llevarlos a comer? ¿Y quién los va a recoger? ¿Y qué distorsión se puede provocar? Yo siempre he creído que en cuanto a escuelas, no es cuánto tiempo permanece, es qué hace el niño en la escuela y cuánto aprende. Yo siempre he creído que la mejor carta de presentación del maestro es el aprendizaje de sus alumnos. Yo de eso estoy muy convencido. Y estoy convencido también que más que cualquier programa de valores, el valor supremo se llama responsabilidad. Y esos aspectos pocas veces se valoran. Pocas veces se valora el tiempo que el maestro, su tiempo fuera del aula, lo pasa atendiendo tantas y tantas cosas. Yo digo que hay que ir con mucho cuidado con la permanencia en una actividad que no se trata de cuestiones puramente materiales, que se trata de una actividad social vista como fenómeno social. Yo nunca he visto un plantón en un canal de televisión o estación de radio porque está divulgando con un lenguaje obsceno. Lo he visto en muchas escuelas cuando injustamente se juzga el papel del maestro. Le gritó a la niña, se va a traumar la niña. No, no es cierto. Hace falta corregir a la niña y para eso la mandan a la escuela. Pero ahora en nuestra sociedad, la última instancia que corregía al joven concluyó. No se corregía en la escuela, el último punto para corregirlo era el ejército, cuando hacía su servicio militar. Pero ahora ya no. Miren nomás. Por eso estamos así. Pero la culpa es del maestro. Injusto, Mario. Muchas gracias. Adelante, pues gracias. Gracias, maestro, bravo. Bravo. Creo que he aprendido más aquí que en los 28 años que tengo con las cámaras. Muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativo lo que ustedes han argumentado y han dicho aquí. Yo vuelvo a insistir en el medio de comunicación, aún y cuando no nos han hecho manifestaciones, ni nos han hecho críticas, pero nos han puesto bombas. Bueno, pues el medio de comunicación yo creo que también cumple un papel muy importante en la permanencia del maestro. Y como bien decía el profesor Gustavo Adolfo García Paz,
el maestro carga con muchas cosas, carga con cuestiones culturales, religiosas, educativas, sociales. ¿Por qué no se evalúa también esas cargas para la permanencia de un maestro en una escuela? Pero ¿por qué no se toma en cuenta también al medio de comunicación? Para que el medio de comunicación no sea determinante, pero que sí le diga a la sociedad que aquel maestro merece permanecer, merece estar allí. ¿Por qué? Porque ha cumplido. Ok, nosotros como medio de comunicación no tenemos por qué señalarle a la empresa, a la Secretaría de Educación Pública o al propio sindicato, no podemos decirle que ese maestro debe permanecer, pero sí somos parte de una sociedad en la cual tenemos la responsabilidad de cumplir con el objetivo de informar y decirle a la sociedad que ese maestro está cumpliendo y que su permanencia está ahí y que debe continuar, que debe seguir. Es difícil, muy difícil. Hay una cita aquí muy importante, dice: poco se habrá avanzado mientras la enseñanza básica no sea prioritaria en inversión de recursos, en atención institucional y también como centro del interés público. Y como interés público pues está también el medio de comunicación. Y nosotros seremos responsables en la medida en que la empresa, en que la Secretaría, me refiero a la Secretaría de Educación Pública, en la medida que el sindicato de maestros nos alimente, nos diga, nos dé información para nosotros darla a conocer y que la sociedad esté informada, porque lo saben ustedes mejor que nadie. Una sociedad informada, una sociedad con valores, con conocimiento, avanza, y las reformas pueden ser algo que no nos sorprenda cuando estamos informados, pero sí necesitamos informar, y es el sindicato, es la empresa, es la secretaría y todos los factores que influyen para que algo cambie, los que deben de alimentar un medio de comunicación para nosotros poder decirle a la sociedad qué está bien, qué está mal, y ustedes lo juzguen. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Gustavo. Todos sabemos que tenemos que revisar la permanencia en dos líneas básicas. Una es la permanencia en cuanto a las relaciones laborales, a las prestaciones, a los beneficios. La permanencia de la persona, en su función, y los beneficios que debe recibir a través de la normatividad ya establecida para continuar en el servicio, y claro, ocupando diferentes espacios, diferentes oportunidades de acuerdo con las propias normas que marcan el escalafón, que marcan la carrera magisterial, etcétera, etcétera. Pero es una permanencia dentro de la función, dentro del servicio, dentro de la parte de la administración. Pero necesitamos pensar más en la permanencia de lo que los expertos llaman la única constante es el cambio. La única constante es el cambio. Tenemos que analizarlo con todo detenimiento, con mucha propiedad. No estamos en una época de cambios. No estamos en una época de cambios. Estamos en un cambio de época. Si analizamos y revisamos la mentalidad de los niños de hace 5 años para acá, los de cuarto, quinto de primaria, con los de ahorita, traen una mentalidad totalmente diferente. Entonces la educación tiene que adecuarse a ello, tiene que dinamizarse, tiene que cambiar, no puede estatizarse, porque entonces la escuela se transforma, o el aula se transforma en un centro de expulsión, no en un centro de retención. Y es necesario, por eso hablábamos de ello, tener en cuenta
que al maestro hay que darle los elementos suficientes para que rápido se acomode a los cambios tan dinámicos que está teniendo esta sociedad. Hemos vivido ya experiencias en una escuela secundaria donde llega el maestro y le dicen: oiga, fíjese que el centro de cómputo está bloqueado. El maestro dice: bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No sé, dicen los alumnos, no sabemos. No, simplemente está bloqueado el sistema, no se puede trabajar. Y a alguno se le arrima por ahí y dice: oiga, maestro, si nos da 5 minutos, nosotros a lo mejor podemos encontrar la solución. Dice: ¿y qué tengo que hacer yo? Irse, retírese 5 minutos y por contrario ya está compuesto esto, ya se arregló. Se va el maestro, a veces, puntualmente sus jóvenes alumnos, entran 2, 3 jóvenes al sistema, lo abren y dicen: maestro, pásale, ya está listo. ¿Qué hicieron los jóvenes para modificar aquel sistema, bloquearlo, que no pudo hacerlo el maestro? Esos cambios también tenemos que analizarlos y que revisarlos y que tomarlos en cuenta, que son lecciones que nos están dando ellos, porque necesitamos estar acordes con todos los desarrollos, con la evolución que está teniendo la sociedad. Y entonces la permanencia no es lo que nos hace, a lo que nos referimos ahí. Nos referimos a una permanencia de cambios, a una dinámica constante que tiene la sociedad y que tenemos que adaptarnos a ella. Y esta reforma educativa, yo no le veo nada que vaya por ahí, no le advierto nada. Tenemos que ponerle atención especial al maestro, porque si hay algo que nos caracteriza es estar permanentemente aprendiendo. Todos los días tenemos que estar aprendiendo algo, y entonces tenemos que darnos los tiempos y las oportunidades para hacerlo. Ya tenemos la experiencia de otras épocas. Bueno, vamos a aplicarla, vamos a traerla a los tiempos que estamos viviendo, en donde cada oportunidad que se nos da para aprender es una oportunidad que tenemos para trascender. Los niños tienen esa oportunidad, los jóvenes también, pero hay que tener mucho cuidado con algunas manifestaciones. Hay que observarlas con todo detenimiento. Un jovencito, vamos a llamarle un niño, de 9 años, que debe estar como en 4º o 5º de primaria, por ahí, ¿verdad? Que no sabe leer. Un jovencito de 5º año de primaria que no sabe leer, no tiene posibilidades de aspirar ni siquiera a ser técnico. Va a identificar palabras, pero no a enlazar sus contenidos significativos. Mucho cuidado con eso. Es necesario observarlo y analizarlo con todo detenimiento. Por eso, cuando hablamos nosotros de permanencia, tenemos que hablar de dinámica de la permanencia, de movimiento constante, de actualización de todos los días, para poder responder a las nuevas expectativas que tienen los niños y que a través de las tecnologías de la información y la comunicación que nos están invadiendo, necesitamos responder a ellas para responderle al niño y en sus expectativas de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Adelante, por favor, Copalmex. Bien, pues yo no estoy muy de acuerdo con lo expuesto aquí. Yo soy del profesor Rigoberto Castillo Mireles, de la profesora Elia Gutiérrez de Castillo Mireles, orgullosamente maestros que trabajaron en la Sierra de Oaxaca, que además de ser el maestro de la escuela, era el director de la escuela, el secretario del ayuntamiento y el agente del Ministerio Público. ¿Sí? Y todas sus labores las desempeñaba al mismo tiempo.
nos quejamos de que no nos dan la dignidad al maestro. Yo realmente no escucho realmente la reclamación directa a los maestros. Cierto, los maestros han dejado que se desacredite mucho porque nos han proyectado en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, un maestro que no es maestro. Y a esos maestros, por la palabra permanencia, queremos proteger. ¿Sí? Les queremos dar la permanencia a esos que se dicen maestros y que desacreditan a todos los maestros. Yo creo que debemos de tener más conciencia y tener dimensionado y reconocer el problema. Se ha sumado esfuerzos para que los profesionales sean los más capaces, los maestros más capaces sean los docentes de los maestros. Y eso es lo que queremos. Los maestros que realmente y verdaderamente lo son los que deben estar frente al grupo. Si no nos hacemos nosotros la pregunta, ¿qué va a pasar cuando se evalúe y que las evaluaciones de los maestros indiquen que un maestro no tiene la capacidad para hacerlo? ¿Qué va a pasar? Y eso lo debemos preguntar y debemos de trabajar conjuntamente todos, sociedad civil, maestros, autoridades, gobierno, etcétera, para saber qué vamos a hacer con ellos. Los vamos a capacitar primero. Ok, este maestro reprobó, no está haciéndola bien, vamos a capacitarlo, regresa al aula, no sirvió, otra vez capacitan, lo vamos a dejar traer como en la universidad de cuarta vuelta. 5, ya son 5. Eso es lo que queremos nosotros para nuestros hijos, los hijos de ustedes y mis hijos y mi país. ¿Sí? Entonces necesitamos ponernos de acuerdo. Aquel maestro, ahora por ley se tiene que evaluar. Aquel maestro que no quiera evaluarse, que ni el sindicato lo pueda obligar, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Vamos a soportar que nos diga que no quiere evaluarse, aun cuando lo dice la ley? Yo creo que estamos viendo las cosas desde una perspectiva muy particular, ¿sí? Una perspectiva de un maestro que se siente menos, no lo es. ¿Sí? Yo estoy muy satisfecho de que en mi familia haya sido una familia de puros maestros. Y yo preparé a mis hijas con la idea que no fueran maestras. Y hoy tengo a 3 hijas que están al servicio de la educación, que están plenamente satisfechas y dando su mejor esfuerzo por la educación. No fue mi intención, pero lo traían en la sangre. 5 minutos. Por eso no estoy de acuerdo, ¿verdad? En todo lo que se ha expuesto ahí. Estamos bajando a los maestros y no, el maestro está mucho más allá y hay enormidad. Yo creo que las filas más fuerzas que tiene el sindicato son los maestros que van y dejan la salea en el aula, y a esos
creo que debemos buscar las formas de estimularlos, de premiarlos, de hacerlos crecer, y que no el primo de fulano de tal le quite la oportunidad de tener la plaza que está buscando. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer con todas las avionetas o las pistas que hay? Vamos a hablarlo, porque todas esas pistas, todas esas horas, con todas esas triples plazas, ¿verdad?, ¿qué están haciendo? Están impidiendo que los maestros que sí cumplen, los que sí están dando el 100% en suma, que sacan a los alumnos bien, no tengan la retribución que merecen. Por eso necesitamos ponernos de acuerdo, sentarnos todos, ¿verdad?, y establecer las bases con las que vamos a modificar la ley de educación, y que estemos conscientes de que todos vamos a tener que aplicar. Muchas gracias, ingeniero. Fuerte la declaración. No quiero polemizar, pero dicen que los dedos de la mano no son iguales. Usted precisó acerca de que algunos maestros, y lamentablemente sí, estos tienen nombre, estos tienen entidad federativa, Oaxaca, Chiapas, parte del DF, Michoacán, Guerrero, identificados con una corriente contraria al sindicato, y por fortuna aquí en Tamaulipas estamos trabajando al 100%, no estamos amenazando, reconocemos que hay compañeros docentes que sí efectivamente han ingresado con la idea solamente de simular el trabajo, es cierto, pero también habemos maestros que nos hemos pasado muchos años en el aula y viendo siempre precisamente por esos inocentes que son los escolares. Si ustedes me permiten, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Mientras yo formulo preguntas, les voy a suplicar a las señoritas edecanes nos hagan favor de pasar la nota mientras en forma directa. Sí, adelante, por favor. Vamos a suplicar nada más que sea lo más... Sí, claro. Que tengan buenos días. Antes que nada, muchas gracias por todo lo que se comentó. Pues, a todos nos es muy grato escuchar el punto de vista de este tema. Yo nada más sí quisiera agregar una situación. Si la reforma que estamos hablando de la educativa fuera específicamente a eso, las universidades autónomas, a quien se les da libre cátedra, ¿por qué no entran? Si hasta se les blinda estableciéndoles como tal la libertad de cátedra, ¿qué mecanismos o qué sistemas de evaluación va a haber para ellos? Digo, también reciben un erario público y también trabajan con dinero que sale de nuestros impuestos. Ellos no se les va a auditar, ellos no están en una situación donde se les da la oportunidad de que la permanencia, el ingreso y la promoción es totalmente libre. Si fuese una reforma educativa integral, pues ellos también tienen que entrar, porque al final del día no hubiera profesionistas con deficiencias si ellos no los titularan. Esa es una cuestión. Digo, me llama la atención porque dice que surge de la Coparmex esta iniciativa, cuando México actualmente es el tercer país que menos recauda impuestos, porque efectivamente, aunque la carga fiscal está dentro de las 8 más grandes de América, pues simplemente la evasión fiscal actualmente es, pues no se puede ocultar, ¿no? Solamente Haití recauda menos impuestos que nosotros. Y bueno, yo creo que hay cuestiones pendientes en ese sector muy específicas, como la vanguardia en la recaudación fiscal, ¿no? Y en las cargas de la recaudación de impuestos. Entonces yo sí quisiera, pues en ese tipo, si fuese realmente tan transparente esta reforma educativa y con el afán de ayudar, ¿por qué no entran las universidades también? ¿Por qué las blindan? Ese es el punto. Muchas gracias. La pregunta es muy lacónica. ¿Por qué? Alguien tiene la respuesta de por qué las universidades no entran a esta reforma educativa. Maestro Bravo, por favor. Sí. Brevemente, no entran porque sencillamente el Estado aquí en el punto no ha cumplido con ese aspecto. Está en el punto 6
del artículo 10 de la Ley General de Educación. Dice: las instituciones de educación superior con autonomía. Le invito a ver la fracción sexta del artículo 10 de la Ley General de Educación. El Estado tiene la obligación de evaluarlas, ¿sí? Pero no ocurre. El quinto dice: las instituciones de los particulares con autorización, educación básica, o con reconocimiento de validez oficial de estudios, educación superior, con el REBOE. Y en este punto, ¿quién las está tocando? Pero no es más que la respuesta. Quiero decir que sistemáticamente hay un ataque velado a la escuela pública en programas de televisión y de radio, hay una burla, y me anticipo a una conclusión, Mario, perdón, una movilización nacional para recuperar el prestigio social y la autoridad académica del maestro, para dignificar el maestro en todas las partes del país también. Muchas gracias, maestro Bravo. No quisiera participar, pero debo decir, perdón, también soy maestro universitario, sí, las universidades sí se evalúan. Ahorita, por ejemplo, la Autónoma de Tamaulipas, y yo ampliaría más tu círculo a la pregunta o a la participación, todas las universidades, incluidas las particulares. Pero, por ejemplo, ahorita la UAT está en el proceso de evaluación del ISO. A ella les obligan, así por la Secretaría de Educación Pública directo, les obligan a que se evalúen. Los maestros tienen dos tipos de evaluaciones, sobre todo los de tiempo completo. Una va por parte de CONACYT y otra parte va por PROMEP. Sí hay una evaluación. El gran detalle que incluso la misma Constitución habla acerca de en el artículo 3, en su fracción sexta o séptima, no lo recuerdo, habla de la autonomía, y autonomía tiene una connotación pero sí tremenda. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Adelante, por favor. Creo que, estoy seguro que en una familia se arreglan los problemas internos, ¿sí? Dentro de una familia. Hoy nosotros los maestros queremos también opinar en esta reforma. Estamos ya acostumbrados a cambiar. Hemos tenido grandes movimientos reformatorios, pero ¿dónde quedó la revolución educativa de Fox? ¿Dónde quedó la Alianza por la Calidad de la Educación? ¿Sí? ¿Y por qué hoy, cuando le dimos nuestra confianza al Estado, al primer mandatario, hoy hace una reforma de facto? Y hoy dicen, vamos a platicarlo. Después de, las cosas se hacen platicando antes. Por eso hoy queremos, pues, se nos escuche bien a quienes manejamos la educación. Nosotros no nos metemos con los demás, los especialistas somos nosotros. Y yo pregunto, mi pregunta de facto, ¿con cuánto a través de los años el gobierno ha aportado tan siquiera para la limpieza de los sanitarios en las escuelas? Y aquí no me dejaron mentir, que jamás hay presupuesto. Una reforma sin presupuesto es discursiva. Y hoy, en mis 36 años de servicio, sigo diciendo, si no le aporta la economía, el gobierno, a las reformas, no puede haber reformas. Qué ingratos el Estado ha sido con los maestros, porque solamente se le ha apoyado a través de todos los años con su sueldo, no con las escuelas ni con el mantenimiento. ¿Cuánto? ¿Cómo le haríamos, yo pregunto al panel, para tener el presupuesto a las escuelas que nunca se ha dado? Gracias. No sé si alguno de los presentes quisiera participar. Creo que a lo mejor estoy equivocado, pero creo que ninguno tenemos la respuesta, porque nosotros en forma particular no intervenimos en esa situación. No suena como... A ver, adelante.
Mira, yo creo que tienes razón, ¿verdad? Hay mucho que hacer y precisamente si nosotros no participamos y en esta oportunidad que ustedes tienen de poner los puntos sobre las IES, ¿sí? Que el hecho de que el recurso le vaya a llevar al director directamente, ¿sí? Y de que él en un momento va a tener el dominio y la autonomía para manejar su escuela. Y si no reglamentamos y ponemos claramente cuáles son las necesidades de las escuelas, no podemos avanzar. Yo sé que hay mucha deficiencia. El presupuesto que tiene el país no alcanza para todo, ¿sí? Cierto es que tenemos una muy baja recaudación, pero quiero decirte que los cautivos, vamos muchos aquí, no representamos ni el 20% de la sociedad económicamente activa. Estoy de acuerdo que hay muchos empresarios evasores, no los voy a proteger, ¿sí? Pero son los grandes evasores, sabemos quiénes son, ¿sí? Sí. A ver, pero no es tema, esto no es tema porque nos iríamos a la reforma fiscal en lugar de la reforma educativa, ¿no? A ver, adelante, por favor. Sí, que no se vaya a volver esto algo. Profe, yo nada más coincido contigo y vuelvo a repetir lo que hace un momento dije. Poco se habrá avanzado mientras la enseñanza básica no sea prioritaria en inversión de recursos, en atención institucional y también como centro del interés público. Hay aquí una cuestión. ¿Cómo se llama el maestro? Rigoberto, perdón. Hay una cuestión que veladamente ocurrió con la promulgación de la Ley General de Educación, ley federal. Ocurrió un descargar en la sociedad aquello que el Estado, por incapacidad manifiesta, hablo de incapacidad económica, o por cualquier otra cosa, en los padres. A partir de ahí, se marca en la ley que los padres de familia deben contribuir con el sostenimiento de la escuela. A partir de ahí. Y eso generó infinidad de situaciones de confusión, porque a propósito de eso, el padre contribuye, ¿cierto? Por otro lado, se impulsa que no es obligatorio, que aporte algo. O sea, es un problema. También le quiero decir aquí al señor Castillo, de Coparmex, con todo respeto, que hay una cuestión que no falla. Cuando el director o el maestro piden algo para su escuela, jamás lo piden que le llegue a él, que lo maneje él. La gran mayoría, la totalidad de los maestros, a lo mejor hay una excepción, no andan pidiendo, entrégueme el dinero, quiero el dinero. No, traiga la obra, quiero la obra, quiero la obra. Jamás lo maneja el director. Y un buen director, la gran mayoría lo son así. Señores padres de familia, tanto se inscribieron, tanto se aportó, ahora vamos a arreglar esta cosa, le falta barda, vamos a arreglar los baños, vamos a pintar, etcétera. Jamás les anda diciendo, señor director, le entregamos para que usted... No, señores. Mi papel es decirles en qué cosas quiero que gasten ese dinero. Gástenlo, háganlo. Pero eso sí, hay que reconocer que veladamente Carlos Salinas de Gortari, al promulgar casi al final de su sexenio esta ley, allí veladamente descargó en los padres de familia el mantenimiento de las escuelas, pero también a partir de la descentralización de la educación, más bien de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y Normal de mayo del 92, a partir de ahí también el CAPSE muchísimas funciones dejó de hacerlas, y mientras se reorganizó los comités estatales de construcción de escuelas, muchísimas escuelas quedaron sin mantenimiento, muchísimas escuelas quedaron a la buena
de la fortuna, de la dicha o de la desdicha del entorno en que estaban ubicadas. Y hay escuelas ubicadas en medios pobrísimos donde el padre, por más que quiere, hay veces apoya pintando o limpiando o chapoleando, nada más. No nos confundamos, el Estado ha tenido mucha culpa de esto. Hablo del Estado Federal Mexicano, que desde esa ley descargó la responsabilidad de la construcción y mantenimiento de las escuelas en los padres de familia. Muchas gracias, maestro Bravo. Es cierto. Antes, por favor. El maestro Medellín, por favor. Gracias. Felicito a todos los integrantes del panel. Que es una reflexión por todo lo que se ha dicho aquí. Nos estamos nosotros ocupando de los problemas de carácter material a la que ha sido omisa la autoridad. Desde que tengo memoria, fui alumno de sus papás y orgullosamente sentimos que tuvimos una formación integral para servir como maestros. Pero también nos damos cuenta que a través del tiempo la autoridad del gobierno ha dejado de cumplir con su obligación como el responsable de la educación en México. Lo decía Gustavo ahorita, se habla de reforma educativa, y si ahorita el problema dicen que no hay calidad educativa, quiere decir que está fallando la formación de los maestros en México. ¿Por qué, si es reforma educativa, no se empieza por reformar planes y programas de escuelas formadoras de maestros? Porque las escuelas formadoras de maestros en México fueron para un perfil de maestro que ocupaba el país hace 20, 30 años. ¿Cuántas veces se ha reformado las normales para formar el maestro de este tiempo? Gustavo decía ahorita de la permanencia. La permanencia, entre las cosas que él decía, es que debemos ir nosotros a la par de los avances tecnológicos, científicos de México y de todo el mundo. Estamos conscientes que nos rebasan de un día para otro. Pero ¿por qué el gobierno nos pone a los maestros, usted decía también, los instrumentos para irnos capacitando y actualizando a la par de los avances tan rápidos que tiene ahorita la sociedad y el mundo? ¿Por qué quiere que un maestro formado hace 30, 40 años, con planes y programas de hace 20, 30 años, con salarios insuficientes que no nos da para comprar como maestros los instrumentos tecnológicos modernos que los niños tienen? ¿Tiene razón Gustavo? Cualquier niño trae un aparato que yo no conozco. No sé ni cómo se llama ni cómo se maneja. Y a nosotros nos dejan todavía con el pizarrón y el gis. ¿Cuándo el Estado se ha preocupado por poder, no a los maestros? Se nos dijo también en tiempos de Salinas de Gortari que nos dieran una computadora a todos los maestros de México. Todavía la estamos esperando. La mayoría no la sabemos usar porque no hemos tenido ni la capacitación ni los recursos por proveerla nosotros mismos. O compramos computadora o dejamos de pagar lo más elemental para nuestras familias. Entonces el gobierno se ha vuelto omiso y de repente se da cuenta de que quiere legitimarse, como todos los presidentes que han pasado por México. Y ahora se quiere legitimar echando la culpa al maestro de todo lo que pasa en el país. Nosotros, igual que sus padres, hemos sido forjadores de generaciones completas, donde están ustedes como empresarios, donde malamente están los políticos, absorbiendo la mayoría del poco presupuesto que hay en México, robándoselo a todos ellos. Si lo dieran realmente para mejorar la educación, sería otra cosa. Y tiene razón Gustavo, igual que hace tiempo decía que hay que retomar cosas buenas del pasado,
Yo recuerdo cuando había problema de egresados de normales en el país. Se tuvo que echar mano de ciudadanos que tenían estudios de secundaria, de primaria, de lo que fuera para ir a cubrir el trabajo en las aulas. Pero cuando se les pidió que le entraran a la capacitación, se formó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, y así como dicen Gustavo las normales superiores, los institutos se llenaron de miles y miles y miles de maestros empíricos para tomar la capacitación y entregarle una mejor educación a los niños y al país. ¿Por qué no hace el gobierno eso? No hace poco se firmó un convenio donde se iban a hacer instituciones de excelencia educativa en el país. En Tamaulipas se iba a hacer una regional donde abarcaba varios estados. Se han firmado convenios, que el terreno no está, que ya está el terreno, y no tenemos nada. ¿A dónde nos mandan a capacitar? Que nos crean los instrumentos, que nos den las instituciones donde tenemos que ir, y no habrá un solo maestro que se niegue a actualizarse y a capacitarse. No estamos en contra de la reforma educativa, queremos entregar siempre nuestro mayor esfuerzo como maestros, pero denos la manera de hacerlo. Porque hasta ahorita una coyuntura política nos utilizan como una cortina de humo para tapar tanto problema de carácter nacional que no han podido resolver. Entonces, felicito a este panel, los comentarios se han hecho aquí, pero también los maestros no somos responsables de lo que pase en este país. Estamos entregando nuestro mayor esfuerzo, y nosotros como organización sindical, igual que ustedes, tenemos que velar por los derechos de los compañeros maestros, los que no sentimos responsables de ninguna manera de lo que está pasando en el fracaso de la educación educativa. Muchas gracias, maestro Medellín. Les voy a suplicar, en respeto a varios compañeros, a varias compañeras que se están retirando, en respeto al mismo tiempo de los panelistas, esto ustedes saben que no termina. Podemos pasar toda la tarde. Hay mucho que hacer, hay mucho que decir. Lo principal, el objetivo de este panel es que ustedes se queden con la mentalidad de que este es un análisis reflexivo para determinar más acciones que se deben venir generando. Un tema que se lleven de tarea es precisamente la misma evaluación. ¿Qué es la evaluación? ¿Qué aprendimos nosotros en la teoría a través de la política educativa que nos han implantado diferentes gobiernos? La evaluación no es un examen, no es un examen. La evaluación, el examen solamente es parte de la misma evaluación, y todos lo sabemos. Sin embargo, ahora nos están haciendo creer o nos están considerando en un marco al que fue atacado dentro de la educación tradicional. La maestra. No, tenemos que observar algo y es muy concreto: la comunicación. La comunicación lo hacemos a través de señales, el lenguaje corporal. Es infinito. En el béisbol lo podemos ver cómo se manejan y con qué habilidad lo hacen, y el contrario no debe descifrar los signos. Pero si me voy a las letras, me encuentro, para comunicarme por la literatura, con 24 o 27 letras, ¿verdad? Pero si me voy a los números, ¿cuántos tengo? Pues no tengo más que del 0 al 9 y se acabó. Y si me voy a las notas musicales, pues tengo 7, así va a hacer un triángulo. Cuidado con la comunicación final, que es la de la intencionalidad, lo que está entre líneas, lo que se pretende con este proceso. Hay que analizarlo con detenimiento para revisar cuál es la verdadera intención de esta supuesta reforma educativa para dar la respuesta acertada. Muchas gracias, Gustavo. Adelante, Luis. Muchísimas gracias. Queremos felicitar a todo el distinguido panel que ha participado. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Mario Vargas Suárez,
que tuvo a bien coordinar el panel sobre reforma educativa, y a los distinguidos panelistas por sus valiosas participaciones. Damos paso a la entrega de reconocimientos a los panelistas por el profesor Jesús Rafael Méndez Salas, secretario general, y el profesor Francisco González Mena, representante del Comité Ejecutivo Nacional en Tamaulipas. Si me permiten unos momentos de tomar asiento. Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer y reconocer toda la aportación que hoy los panelistas nos han dado a todos y cada uno de nosotros. Estoy seguro que este ejercicio, el ejercicio que han hecho ustedes, es el que se debió de haber hecho para hacer una reforma integral de la educación. Escuchar a los empresarios, escuchar a los medios, escuchar a los catedráticos de las universidades, escuchar a los catedráticos de las escuelas formadoras de docentes, pero además escuchar a uno de los actores principales del proceso educativo, que es el maestro. Y qué lamentable que hoy lo que hacemos en este día, aquí en este auditorio, no se haya hecho de inicio. Entonces agradezco a ustedes, a nombre de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, por su aportación. Y además empezaría yo diciendo las líneas que el doctor José Narro Robles, rector de la máxima casa de estudios de nuestro país, de una de las primeras universidades en los países de habla hispana y una de las primeras en el mundo, dijo en una entrevista. Dice: esto tiene que ser algo que involucre lo mismo a los docentes que a las autoridades, lo mismo a los representantes de los maestros que a quienes tenemos responsabilidades en las instituciones de educación, que regule debidamente los elementos y asuntos del sector privado de las escuelas particulares. No se puede tener una reforma cuando no se escucha todas las voces. No se puede hablar de una reforma integral cuando solamente unos hacen una reforma administrativa de la educación, que es otra cosa completamente diferente, y no tomen en cuenta también a otro eje importante, los padres de familia. Entonces, yo he escuchado atentamente las participaciones de todos. Si algo ha hecho el CENTE a lo largo de todas las transformaciones que ha tenido el sistema educativo en este país, ha sido precisamente el señalar los riesgos. Cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en el 92, el CENTE dijo cuáles eran los riesgos. Y yo me acuerdo que se señaló el desvanecimiento de los contenidos y con ello el de la disolución del sentido de la unidad e identidades nacionales. Se dijo la dispersión de los esfuerzos. Se señaló la disminución o desvío del financiamiento educativo, y hace un rato se hablaba de algo bien importante. Dicen aquellos, y subrayo entre comillas, que uno de los mayores presupuestos que maneja este país es el educativo. Pero también es cierto que uno de los principales presupuestos que se desvían en los estados es el educativo. Y entonces, alguna vez les pongo una experiencia personal. Estando en la inauguración de aulas escolares en una escuela en mi estado, Tlaxcala, veía yo que el costo, según una mampara que había, muy bonita, era de 680,000 pesos lo que había costado esa aula. Su servidor, con más dudas que emociones por la inauguración, fui a buscar a un arquitecto y a un ingeniero, y les pedí que fueran y que hicieran el costeo de esa misma aula. Esa aula equipada costaba 280,000 pesos. Y entonces, esto lo comento por lo que se viene hablando aquí de los presupuestos y se viene señalando de lo que es la inversión educativa. Y entonces nos damos cuenta de que con esta reforma administrativa se corren más riesgos, se corren muchos más riesgos que bondades o beneficios de la misma. Y al modificar el 73,
el riesgo, el grave riesgo que se corre es que tengamos escuelas de primera, de segunda y de tercera. Algunos dirán, ¿por qué? Porque la aportación o la gestión que hagan en las escuelas, el director, los padres de familia y los maestros en zonas marginadas, distará mucho de lo que se pueda dar en municipios o en administraciones donde se tiene un presupuesto mayor. Recordemos que hay municipios donde la nómina o el presupuesto que maneja cada administración no alcanza siquiera para pagar la nómina del funcionamiento de esa administración. Y terminaría con un comentario que tiene que ver con su servidor y con una vivencia. Yo me remonto a los 70s, cuando su servidor estaba en una escuela primaria, y yo recuerdo perfectamente a todos y cada uno de mis maestros, y recuerdo perfectamente con qué trabajaban mis maestros, y recuerdo que en ese año de los 72, 73, cuando su servidor ingresó a la primaria, a primero de primaria, había bancas binarias, las famosas bancas binarias que recordarán ustedes. Cuando su servidor pasó a tercero, la gran panacea eran las bancas con sillas individuales. En ese entonces mis maestros seguían trabajando con el GIS, seguían trabajando con el pizarrón, en el mejor de los casos. Hoy, 40 años después, el maestro sigue trabajando con esas sillas, sigue trabajando con esas mesas. En el mejor de los casos ya no tiene GIS, tiene un plumón, y en el mejor de los casos ya no tienen un pizarrón pintado de verde, sino es blanco para que se vea el plumón. Esa es la gran distancia. Y si nos vamos más allá, probablemente tenga una computadora que el alumno no la va a poder utilizar diariamente porque la tiene que compartir con los 6 grados, hablando de primarias, con los alumnos de los otros 6 grados. Esa es la realidad del sistema educativo en México. Así es que yo por eso terminaría mi participación, no sin antes reiterarles nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento sobre todo, y seguiremos nosotros en el mismo texto. No estamos en contra de una reforma integral, estamos en contra de las reformas que atentan contra los derechos y la dignidad de los trabajadores. Educar es tarea de todos, y todos tenemos obligación. Muchísimas gracias. Por mi parte, nada más agradecerle a los panelistas. Yo creo que las expectativas creadas en este panel fueron más que ampliamente logradas. Nos queda claro la postura de cada uno de los panelistas, nos quedan muchas reflexiones, pero más trabajo por hacer. De veras, muy agradecidos con ustedes a nombre del Comité Ejecutivo Seccional, y le retomo la palabra de representante de la Coparmex. Haremos más eventos como este, esperemos y siga siendo nuestro invitado, al igual que los demás compañeros. Es muy necesario esta confrontación de ideas, es muy necesario esta confrontación de puntos de vista, pero sobre todo de alta especialidad como ustedes, a los medios. Pepe Cortázar, como siempre, muy agradecido al sindicato con un servidor. De veras, muchas gracias. Y bueno, no estaba en el programa, pero yo creo que no se pueden ir sin un reconocimiento de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y quiero permitirme darles ese pequeño detalle de un reconocimiento de parte de un servidor a nombre del Comité Ejecutivo Seccional. Recibe reconocimiento el maestro Guillermo Bernardo Bravo Rodríguez. El licenciado José Cortázar López. El ingeniero Carlos Renán Castillo Gutiérrez. El maestro Gustavo Adolfo García Paz. Y el maestro Mario Vargas Suárez, coordinador de este panel sobre reforma educativa. Bueno, vamos a pedirle
la fotografía del recuerdo con nuestros panelistas, profesor Jesús Rafael, profesor Francisco González Mena, representante del Comité Ejecutivo Nacional en Tamaulipas. Vaya el aplauso para nuestros distinguidos panelistas. Gracias por sus valiosas aportaciones. Y bien, de esta manera concluimos el panel sobre reforma